Alto Aragón es el espacio tradicional de conservación del aragonés, una lengua románica que se resiste a desaparecer y que a pesar de su retroceso se sigue usando con cierta vitalidad en muchas comarcas, valles y localidades. Ha sido precisamente en los altos valles pirenaicos y en la Ribagorza donde mejor ha pervivido el aragonés. Sin embargo, en algunas localidades mucho más al sur se ha mantenido vivo como medio de comunicación y de expresión de sus vecinos. Una de estas localidades es Agüero, donde hoy se habla un aragonés muy bien conservado, reflejo de lo que se ha hablado en toda la comarca hasta no hace mucho tiempo, y se sigue utilizando en distintos grados de castellanización en muchas localidades cercanas. Agüero y la aldea de San Felices no han estado aislados, pero sí alejados de las vías de comunicación, lo que, unido a la dedicación de sus habitantes a actividades del sector primario, ha facilitado el mantenimiento y arraigo del idioma, no solo por la cantidad de rasgos fonéticos, sintácticos y léxicos utilizados, sino por la vitalidad de la lengua entre los vecinos de la localidad, que aún hoy es utilizada por todas las generaciones. ¿De dónde es? Recapitulo que me quedé un poquito con el lardón. A ver, ¿con qué has tropezado? Con el lardón, aquí el lardón. Va, y solo oye cosa. Venga, no plores, no plores. No seas gabacho. ¿Y tú qué te ha pasado los pantalones? Que yo me he hartado de agua en el pituelo. No. ¿Y tú también te ha pasado algo? Y yo me he percado con bardo. Pues venga, ya podemos ir a casa a cambiar. Ana, voy a chugar a cambiar. El aragonés utilizado en Agüero se enmarca dentro de un modelo de aragonés occidental muy similar al utilizado en toda la Galleguera, Ayerbe, Asotonera, Campo Chaca y Plana o Huesca, pero mejor conservado y con un mayor nivel de uso entre sus habitantes. A pesar de todo, es posible oír el aragonés en las conversaciones de los vecinos en localidades del Alto Aragón, en ocasiones mezclado con el castellano, o utilizado en las actividades más íntimas de la comunidad, como el hogar, la caza, las fiestas, las tradiciones, las supersticiones o la ganadería. A continuación vamos a dar a conocer un patrimonio lingüístico vivo, el aragonés, que se ha mantenido de generación en generación y que todavía vive en muchas comarcas y valles de Huesca y en algunas localidades del norte de Zaragoza. Para conocer los rasgos lingüísticos característicos han colaborado personas de Agüero, quizás la localidad más septentrional donde esta lengua tiene un buen nivel de uso y de conservación. En lo relativo a estructura gramatical, se puede apreciar el uso del sistema de artículos o, a, os, as, que forman contracciones al combinarse con las preposiciones en, de y ta. Y en el verano de aquí las llevaban allá, a veranear las ovejas hasta Puerto, que decían, sí, las vamos a llevar hasta Puerto. Las llevaban en verano y como lleva que segar y trillar y todas estas cosas, y luego en invierno os de Puerto, como no tenían, como nevaba y todo, las baixaban aquí. Hay una pardina que se llama San Martín, que era de Foria d'Ansó, de uno muy rico que era Foria d'Ansó. Hay que destacar también la conservación de las estructuras verbales de la mayoría de tiempos, como los imperfectos en eva, iva, procedentes de las respectivas desinencias latinas. En el barrio bajo éramos muy unidos, todos los de barrio bajo, muy unidos. Y de tardes pues nos juntábamos todos en casa de Quiquena. Y una mujer traía aceite, otra traía huevos, otra traía farina. Y hacíamos crespillos que les llamamos crespillos, lo batíamos todos y echábamos unas gaseosas. Para cada huevo una gaseosa. Y un chorro de anís y con farina. Y hacíamos crespillos, los fregamos allí y luego a comerlos todos. Y una mujer resulta que se casó y le hicieron un ajuste que hacían antes, les daban un huerto, 2 refajos, 3 calzones o que les daban, pero ajuste que les hacían. Y resulta que no les ponían en el papel que se tenía que echar con un novio, y aquella noche que no se quería echar con un novio, él daba una vuelta por un lado del cuarto y ella se iba por otro. Pues no me quiero echar yo con tú, que eso no pone en ajuste. ¿Y se fue a casa de su madre? Sí, bajó y era en enero, con la camisa sola hasta casi su madre. Y la mamá, que no me quiero echar con él porque eso no está puesto en ajuste. Pues tienes que subir porque aquí ya no te queremos, que en esta casa ya no pintas nada. Con que todas esas cosas les hacían hoy. ¿Y sabes lo que hacían para que no hubiera polvos de alcohol ni nada? Con polvos de que era de madera, sí.
y esos polvos para esas coceduras, con que mira cuánta cosa. Y yo me acuerdo aún ¿te acuerdas que cuando nos llevamos una cortada, cogíamos una telaraña? Tengo el vasodero y con aquello se cortaba. Sí. Es de destacar también la conservación de las formas de pasados propias del aragonés. Yo, claro, me acuerdo de alguno, pero de otros doy los nombres a los vielos y eso, que bailaban a mazurca, bailaban a cosas así, pero los primeros bailes que viví yo así, que era la casita de papel, o primero que viví yo bailar en las escuelas, que lo bailó a Dueña del Agua con el señor Enrique, que no quería bailar el señor Enrique. Y resulta que como estaba sirviendo en casa de las que yo era pastor, pues tienes que bailar. Pues bailó. ¿Tú sabes lo majo? Pues me acuerdo como si fuera oficito de mismo. Bailó en la casita de papel, en las escuelas. ¿Tú cuando te cases? Y si no tenía cuñados y cuñadas y suegros y suegras, querencios, les dejaban en casa, querencios, cuñados y cuñadas para estar firme. Y para tener bien mal genio. ¿Cuánto se reñiba? Parriñas abundantes. Sí. Parriñas abundantes. Pues sí. Tú no encontres ninguno. No. Pero encontré tus suegros. Sí. Suegros y suegras. Que estuve 15 años. Sí. Aún estuve 15 años con ellos. Y tú cuando estuvimos de acá, que tan marchéis, regular, quedando mal. La primera cosa, allí no tenías mujeres para que te puedan cuidar o ganado. Allí no tenías mujeres ni tenías nada. Ni tenías mujeres de día ni de noche. Lo único que tenías era buenos truenos. Además se puede observar la pervivencia de gran cantidad de adverbios propios del aragonés. Antes más se criaba bastantes peces por estos barrancos. Y mi abuelo era muy pescador, que él pescaba, los señoritos iban con la caña a cogerlos, pero mi abuelo no, ya iba con la manga. Pues aquí se criaba, estaba plantado todo de cepas antiguamente. Nosotros nos acordamos a dónde vienen muchas cepas, pero se criaba mucho vino y yo no sé qué pasaba, pero me figuró que éramos todos muy buenos bebedos, porque no sobraban nunca mica. De San Miguel se sacaba mucha leña también. Mucha. Y se saca ahora. Más mala, pero ya es buena ya. También servía. Sí. Ya vale ya. Para quitar el frío en invierno. Sí. ¿Y tú cuánto radios tú esta bañera? La yo mucho. Pues está Pinadebro. Yo las llevo muy largas esta bañera. Por Pinadebro y todo aquello con el día de Segura y por allí. Sí, claro. Unos años había mucha hierba, otros una Villamica. Y otros D'Artanizo allí, que el día estaba muy aborrecido. Pobrecito. Y a lo mejor ya estaban todos escataliniadetes, pobretes, que no tenían ganas de nada. Y luego pues empezaron, pues este crío ya parece que es gallina una vieja, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, decían eso, abuelos, ya parece que es gallina una vieja este crío. Sí, pero cuando se moría. Hoy me acuerdo que en cualquier casa que tocan amortichuelo, que tocan amortichuelo. Sí. Y empezaba, ¿y de qué se ha muerto? De mal faguero. Hombre, todo de faguero tendrá que ser. Primero ya pasó. Sí, ya. También se puede apreciar la formación del plural añadiendo directamente una S al singular, y en las palabras acabadas en R, en cuyo caso dicho sonido desaparece. Ya te acordarás que igual nos juntábamos 100 caballerías, entre burros y machos y hostias, 100. Todos a buscar el betón. Ya me acuerdo ya. Ricos y pobres. Todos. Ya peor leña que hay, porque arbetón ni ceniza ni carbón. Mala. Esperamos. ¿La íbamos a buscar? Sí, no lleva otra, y era buena. No la hemos ahora ya. Teníamos miedos, culebra. Yo no. Para todas las cogeba yo.
Pues yo sí. Porque además sacan un acitón. Van con un acitón. Llevan siempre con acitón y eso no pasa nada. No pasa nada. Los gripions, que son los que mueren. Oye, aquello, que te ponen los cormillos. Aquello es muy peligroso. Que aquí el gripión se ha criado y se cría. Y se cría. Aquello si te muerde, si no lo coges a tiempo ya estás muerto, ¿eh? O gripión. O gripión llega víbora que... Víbora, no hay cosa peor. ¿Te acuerdas de la troncada de Navidad? Claro que me acuerdo, que se llenaba a jugar de tizón. Buenos tizones son de que se acababan, toda la noche ardiendo. Y aquella ceniza, pues la cogían el día siguiente, toda para medicina de trigo de sembrar. Sé que la gastaran antes más. Sí. Que después ya no. Sí. Pero antes más, como tenían otra medicina que Isha. Claro. Claro. No compraban medicina de trigo. Ahí la tenían fresca. Claro. No lleva perra. Pero decían que venía la Virgen a calentar los pañales del niño, la troncada de Navidad, y por eso tenía que estar el fuego toda la noche encendido. ¿Cuántos esquilados ibais cuando ibas a esquilar por Agüero y por Riglos y Salinas y Villalangua? Pues 11. Entonces ya iríais toda cuadrilla completa. Sí, todos. ¿Y qué tal os trataban? Bien de todo. Todo lo que querías comer y beber. ¿Y les esquilabais bien o regular? De todavía. Bien y regular. Depende de la casa. Eso. Todo lleva. De todo lleva, eso es. O baste, ya tiene que ser un basteo, claro, cosa natural. De oficio. Pero la primera cosa, montaba baste y después metían a piel y sobre a piel ya ensartaban o metían a manojos paja de centeno. Y últimamente a lana, con un punchón, la iban metiendo a base de atacarle contra o baste. Y los collerón, lo que se llamaba collerón, igual. Los collerón, contento que con paja de centeno, que ya no llegaba para las colleras, y las colleras las hacían con la nata. Y bien. Pero collerón con una viaje de paja de centeno que no lo empleaban más que para trillar. Las pieles las adobaban metiéndole sal de primer momento. Y algunos, otros no, pues se compraban polvos en la farmacia. También, sí. Y rodearlas. Y después a base de estregar y estregar mucho con las manos. Y de dar en los golpes, en las piedras. Y de estregar contra los árboles. También. Pues las iban ablandando hasta dejar que la piel estaba curtida ya. Les costaba, a mi padre curtió muchas, igual le costaba 15 días, desde que empezaba hasta que ya está curtida. También se conservan formas del verbo estar comunes a todo el Alto Aragón. Pato, ¿te acuerdas cuando nos fue un nudo con aguzpata? Que no queríamos comer. Hombre, sí me acuerdo, ya lo creo que me acuerdo, que éramos chiquinas y no queríamos comer gota, pero gota. Y nos llevaban tal monte, a veranear tal monte, con las gallinas y los cochinos. Y luego nos dan miedo con Aguzpata y Miguel Martínez, que os va a pillar Aguzpata, que os va a pillar Aguzpata. Y teníamos un miedo que pa' qué. Ah, eso de Aguzpata. Eso de Aguzpata, pues que como también éramos tan malos, de críos todos, pegábamos los viejos. ¿Cómo no calles? Le vamos a abrir la puerta para que entre Aguzpata. Allí todos ellos a callar. Le tenían miedo. Ah, todos ellos a callar. Empezabas a charlar en un trío. Ya se levantaba un viejo. Ahora sí que va a entrar Aguzpata. Los críos pues acojonados allí. Pues un montón de pruebas. Porque la primera Aguzpata. Y Aguzpata que no la conoceba ninguno. No se acuerda ninguno de comer Aguzpata. Un bicho grande. Te cogían allí las manos, te clavaban en un cuarto oscuro. ¡Aquí está Aguzpata! ¡No! Sí, menudo frenados pegabas allí de creo que no querías entrar hasta aquel puerto. ¡Está Aguzpata! Formas impersonales del verbo haber con conservación del complemento pronómino adverbial i, derivado del latín ibi. Aunque de forma residual y anticuada, se recuerdan las formas va, beba.
Mira, el abuelo lleva 3 bailes y lleva o los casaus, o de los jóvenes, y o los esquiruelos. Y eran los críos. Y nos tocaba, lleva 2 músicos aquí, lleva 2 músicos. El abuelo de Viñas y Señor Santos. Y siempre nos tocaba la misma pieza. Adiós, Carola, adiós, que el barco se va. Y todos bien agarrados a mí a bailar adiós, Carola, adiós. Más contentos que pa' qué. Oh, majo de todo. Alguna noguera lleva también. También de noguera. Y buena madera. Aquella madera ya la usaba para hacer algún entre dos. Pero ya casi era por ricos aquello, porque los pobres, ¿cómo vas a pagar un entre dos de madera de nogal? Imposible. Que aquella aún le costaba más de ese casi, esa madera. El uso del verbo fer tiene un empleo generalizado en todas sus formas verbales, conformando además muchas perífrasis muy habituales en el Alto Aragón. Las bodas de antes tú no te puedes imaginar o que feban. Resulta que el día que se casaban, ¿sabes lo que les feban los novios? Les echaban sal en la cama, para que estuvieran toda noche rascando. Y una mujer de aquí, ¿sabes lo que hizo? Se echó debajo de la cama a ver lo que le feban a filla de ella, ¿sabes? Sí. Todo eso les feban. Y ahora nos vas a contar aquello de aquella mujer de aquel barrio de Calante. Ay, aquella mujer. Pues ¿sabes lo que les hicieron? Pues se casó. Y llegaron en hogar y le dice, ¡hala! ¿Qué tal te ha ido anoche de bodas? Que yo era un mozo viejo. Y dice, ¡ay, niña! Si vieras esta noche lo bien que le he pasado, pero yo no sabe de hacer nada, todo se la fitó ella, Con que dice, yo primer filo se la fitó ella, pero segundo ya le fito yo, que hace celo. Y aquella obra la metieron en un barreño así grande, con unos palos, y metían ahí un capazo, un poco espeso, y aquella obra la desfeban toda bien derfita, y después la tenían allí 2 o 3 días hasta que se escorría toda miel, que a miel se escorría escape, y después lo lavaban quitaban aquella cera, la quitaban de encima de la miel, y aquella miel era para poderla vender y para todo, nomás que a que se escorriera la cera. Se puede observar el uso del complemento pronómino adverbial en ne, con uso partitivo o acompañando verbos de movimiento, así como las construcciones con pronombres de tercera persona, len, lesne, para traducir las formas castellanas selo, selas. Allí abajo tengo una viña que hace muchos años que me acudían a jinetadas. Tenían 2 agujeros y puse un cepo cada agujero. Y llegué por la mañana y estaban las 2 enganchadas. Con que les di un garrotazo en la cabeza a cada una y las maté. Porque me jodían las uvas. Porque son unos animales que si se conformaran con comer una uva o 2, se despiezan 20 y se comen una. Pero ahora imposible matarlos porque son animales protegidos. Por el asunto de melones, ya hay muchos también aquí en Montagüero. Es un animal que no hace daño. Se alimentan, el 70% se alimenta de tierra. Sí. Y por eso al comerlo, cuando antes más matábamos, tenía gusto a tierra. Es un bicho muy pequeño, muy torpe para andar, que me he cogido muchos a correr por el monte.